Muchas gracias, presidente. Efectivamente, llegamos al final de un trabajo arduo, largo en el tiempo y desde nuestra perspectiva que ha mejorado sustancialmente el proyecto que tuvo entrada en esta Cámara. Yo quisiera, en nombre del Partido Demócrata y de mi grupo, también empezar con unos agradecimientos, si me lo permiten, dado que esta ha sido una ponencia peculiar por su duración, por su voluntad de consenso y también entiendo que por su resultado. Por tanto, en primer lugar, pues un agradecimiento a todos los compañeros de ponencia, porque entre todos hemos hecho posible, si no llegar a una unanimidad, a un cierto consenso que en una ley de estas características es imprescindible. Obviamente, pues también un agradecimiento especial a Manuel, el letrado, y todo su equipo, que tampoco no ha tenido un trabajo nada fácil. Y he dicho que ha habido, y es justo reconocerlo, y yo después también voy a poner cifras encima de la mesa, una voluntad por parte del grupo mayoritario y por parte del Gobierno de entender no solo la realidad parlamentaria, sino la importancia de una ley de estas características, que aparte de transponer las correspondientes directivas, pues va a marcar una parte importante de la vida económica de este país, en tanto y cuanto la contratación pública ampara esta parte de nuestra economía. Y, por tanto, yo quiero hacer también un agradecimiento por el talante negociador, ojalá fuera siempre en los mismos términos, al subsecretario de Hacienda, al señor Felipe Martínez Rico, a Juan Antonio Martínez, el director general de Patrimonio, y más allá, que ya lo he hecho, a todos los compañeros de ponencia, pues también al que ha llevado el peso de la ley por parte del grupo mayoritario, José Vicente Marí, pues también muchísimas gracias por la comprensión y las largas horas de negociación. Nuestra formación política presentó 160 enmiendas. De estas 160 enmiendas, 90 han sido o bien incorporadas íntegramente o bien transaccionadas. Esto no ha sido una excepción de nuestro grupo, sino la mayoría de grupos parlamentarios también habían presentado un gran número de enmiendas y quizá en diferentes porcentajes, pero también han sido ampliamente incorporadas, y eso hace que el texto haya mejorado de forma muy sustancial desde nuestra óptica. Esperemos que, pues, con una larga y pausada lectura no nos surjan muchas incongruencias que habrán de ser subsanadas en un futuro, pero es posible del trabajo largo que se ha desarrollado en la ponencia. De estas enmiendas, yo obviamente no voy a entrar en detalle en cada una de estas 90, pero sí que voy a hacer referencia a unos bloques y a unos aspectos desde nuestra óptica que se han mejorado. Se ha mejorado desde nuestra óptica, y era necesario respecto al texto inicial, el acceso de las entidades del tercer sector a determinado tipo de contratación pública, y así como los contratos sociales. Se han mejorado algunos aspectos relevantes en el ámbito de la transparencia. También hemos contribuido a mejorar un tema que yo entiendo que es singular, porque pues prácticamente no había existido, que es la regulación de la subcontratación. Este es un aspecto que seguramente se va a tener que continuar avanzando a lo largo de los próximos años, pero aquí debo recordar que se da la posibilidad, si la Administración así lo decide a través de los pliegos, de que se establezca por primera vez una relación directa entre Administración y subcontratistas, más allá de que también se establece una obligación a los subcontratistas de utilizar la factura electrónica, lo que va a recabar en su beneficio a efectos de acreditar las fechas de prestación de los servicios o de entrega de los bienes. Por tanto, entendemos que este ámbito de la subcontratación también ha sido muy relevante.
También hemos introducido algunas mejoras en el ámbito de establecer los mismos requisitos en cuanto a recursos, en cuanto a informes y en cuanto a procedimientos en el ámbito de la internalización de la prestación de servicios, equiparándolo a la externalización. Es razonable que cuando se deba externalizar un servicio existan unos informes que evalúen la eficiencia y la eficacia de la medida, que existan unos recursos y que existan unos procedimientos. Pero es igualmente razonable que cuando una administración, en el ejercicio de su potestad, decide rescindir un contrato de forma anticipada, se garantice a los ciudadanos que éste va a ser prestado en igualdad de condiciones en cuanto a la calidad y siempre de la forma más eficiente y eficaz. Y si para una externalización es posible un recurso, es razonable que para una internalización se posibilite el mismo recurso. Por tanto, en este aspecto entendemos que algunas de nuestras enmiendas también mejoran sustancialmente el proyecto. Nuestro grupo presentó también una enmienda, y le recuerdo que estábamos en plazo de presentación de enmiendas en el mes de marzo del 2016, porque ya llevamos una cierta perspectiva con esta ley. En aquel mes nuestro grupo ya presentó una enmienda para modificar la ley del IVA. Estaban surgiendo algunos problemas, inicialmente en torno a las empresas de transporte público, municipal, en cuanto a que a raíz de una modificación de la ley del IVA del 2014 se entendía que las subvenciones, o se podía entender que las subvenciones que se concedían a estas empresas formarían parte de la base imponible del IVA y, por tanto, se debería repercutir el IVA. Esta situación no se había producido hasta ese momento. Presentamos una enmienda que ha tenido también un recorrido muy similar al de toda la ley. Yo aquí, más allá de los agradecimientos que he hecho antes, pues también quiero hacer un agradecimiento al secretario de Estado de Hacienda y al director general de Tributos por el trabajo en torno a esta enmienda. Nosotros en aquel momento nos llegó esta petición a través de AMTU. A partir de aquel momento se generalizaron los problemas no solo en el ámbito del transporte público, sino también en otros ámbitos, como en los centros de investigación y desarrollo, como es algunos ámbitos de la cultura y como es el de las televisiones autonómicas. Bien, en el ámbito del transporte público creo que lo solventamos ya definitivamente. Hacemos un paso, entiendo que no definitivo, pero un paso en algunos de los ámbitos de la cultura y se dejan claras las reglas del juego para los centros de investigación y desarrollo, los centros tecnológicos y también para las televisiones locales. En este aspecto, pues yo también quiero agradecer no solo el trabajo desde el Gobierno, sino de todos los grupos, la ayuda y contribución en este tema. Si me permiten, aunque lo generalice, pues yo quisiera hacer un hincapié en la colaboración de los diputados catalanes, porque era un tema que había surgido en Cataluña, después se ha generalizado en el resto de España y, por tanto, pues agradecer a todos los diputados catalanes también su colaboración y ayuda en esta cuestión. Y, en todo caso, repito, esta es una ley que ha mejorado sustancialmente. Seguramente no es la ley que haría el Partit Demòcrata ex novo, pero vamos a votarla a favor, fruto de la incorporación de estas enmiendas que antes he mencionado. Muchísimas gracias a todos los que lo han hecho posible. Gracias. Muchas gracias, señor Bel. En nombre del Grupo Vasco tiene la palabra la señora Sagastizábal.
Buenas tardes. En primer lugar, yo también quiero dar las gracias al letrado, al director de Patrimonio, su secretario de Estado de Hacienda y a todos los miembros de la ponencia por la cordialidad y el entendimiento que se ha desarrollado en la misma y por el enorme esfuerzo realizado que nos ha llevado a transaccionar multitud de enmiendas en una ley ardua y que creo que, además, en un tiempo récord, con numerosas aportaciones, además, de asociaciones y otras entidades y una ley prácticamente consensuada al 90%. Desde el Grupo Vasco, muchísimas gracias. Dicho esto, decir también que nosotros estamos acostumbrados a negociar y al acuerdo, porque así lo venimos haciendo en Euskadi, donde no existe una mayoría absoluta. Y por ello entendemos que la necesidad de negociar viene por el propio mandato de las urnas. Negociar supone llegar a entendimientos y tener claro que tus propuestas no van a salir al 100%, por lo que hay que estar dispuesto a ceder. Y creo que en esta ponencia se ha conseguido dando lugar a una ley adaptada a los objetivos de las directivas comunitarias, flexibilidad, simplificación y seguridad jurídica para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y fomentar, además, una mayor participación de las pymes. Una ley mejorada, en definitiva, porque se ha mejorado el acceso a las entidades del tercer sector, incorporando cláusulas sociales y medioambientales, morosidad, gobernanza, etcétera. Hay que tener en cuenta, además, que la contratación pública es una actividad económica de gran trascendencia que ofrece a los poderes públicos la posibilidad de llevar a cabo políticas transversales e incidir en la consecución de fines públicos de interés general, distintos del propio objeto de cada contrato considerado individualmente, pero con la virtualidad de mejorar la calidad del mismo y sin exceder los límites que impone el obligado respeto a los principios generales que rigen la contratación pública. Y creo que eso también se ha logrado. En el caso del Grupo Vasco, tengo que decir que se han aprobado y transaccionado la mayoría de las enmiendas propuestas y presentadas y que para nosotros han sido fundamentales, no solo para la salvaguarda foral, sino también porque hemos conseguido reparar problemas con la anterior ley que no se solventaban, así como introducir criterios sociales y medioambientales que, a pesar de que nuestras diputaciones ya los han venido recogiendo, han sido objeto de recurso y, de hecho, algunos artículos han sido anulados. Por todo ello, nosotros vamos a votar favorablemente a esta ley. Gracias. Muchas gracias. En nombre de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Jordà. Sí, muchas gracias, presidente. Muy buena tarde a todas y a todos. Estamos ante una de las leyes más importantes, sin duda, de esta legislatura. Un proyecto de ley que en su día pues llegó a la Cámara Baja tarde. De hecho, no solo llegó tarde, sino que aparte llegó también con un excesivo retraso, pero llegó mal. No se había consensuado con el sector o con la mayoría de él. Y la verdad es que en aquel momento, si me preguntan si hoy Esquerra Republicana votaría a favor de esta ley, pues me hubiera enloquecido directamente. Pero, en fin, las cosas son así. En aquel momento debo decir que no consideramos oportuno enmendar la totalidad del texto porque entendimos que era necesario agilizar los trámites parlamentarios y avanzar en la ponencia con decenas y decenas de enmiendas al articulado, no solo de nuestro grupo, sino evidentemente también de los compañeros. Que era importante explorar las directivas europeas y a la vez era muy importante ajustar la futura ley al modelo de la economía social desde nuestro prisma, desde nuestro punto de vista, que a nuestro entender debería primar en cualquier sociedad moderna, en cualquier sociedad avanzada y a la vez también para nosotros era muy importante, y aquí han ido una gran parte de las enmiendas, a facilitar el acceso de las pequeñas y de las medianas empresas a la contratación pública y acabar, evidentemente, con la morosidad. Nada, yo voy a hacer unas cuantas consideraciones de lo que consideramos importante, pero antes también, al igual que han hecho mis compañeros que me han precedido, pues agradecer el trabajo de todos y de todas las compañeras y compañeros que durante semanas, pues la verdad es que sí que hemos trabajado para mejorar este proyecto de ley. Ha sido un trabajo duro y efectivo, y siempre dentro de un marco de cordialidad extrema y con voluntad de conseguir el máximo consenso posible. Consenso que vale la pena decir, consenso, que vale la pena, ya me corrigen, que vale la pena decirlo, pues ha valido la pena. Por lo tanto, agradeceros a todos, porque también he aprendido, cabe decirlo, de grandes diputados expertos en esta materia. Ha sido un placer ver la transformación de José Vicente al principio de la ponencia y a medida que íbamos avanzando, después que el subsecretario, en fin, que encontráramos la metodología adecuada, pues ha sido, yo ya con corbata y americana ya es una cosa extremadamente fantástica. Evidentemente, Juan Bravo también,
y del resto, evidentemente. Y como no puede ser de otra manera, del gran equipo que hay en esta casa de letrados, con Manuel, que ha sido, en fin, ¿no?, un hombre que nunca se pone nervioso, a pesar que hubo momentos para hacerlo. Bien, dejadme destacar en el tema del tercer sector y de la economía social, pues, en fin, ¿no?, la inclusión de cláusulas sociales en los criterios de adjudicación de los contratos de prestación de servicios sociales y, en general, de atención a las personas, que para nosotros era importante. En Cataluña sabéis que el tercer sector, pues, es extremadamente importante. Al igual que ocurre, por ejemplo, con la propuesta económica, donde la mejor oferta recibe la puntuación máxima, la mejor propuesta técnica debe tener la puntuación máxima para evitar que a la hora de la verdad la ponderación de los criterios económicos sea superior a la establecida en los pliegos, la necesidad de que las concesiones de los servicios a las personas vayan con la duración y las características de las prestaciones o tratamientos a las personas usuarias, etcétera, etcétera. De hecho, hay muchas, porque estamos hablando casi de que el 90% de las más de 1000 enmiendas que había, pues, han conseguido transaccionarse, y esto solo con números ya explica el ingente trabajo que se ha hecho. Quiero destacar, lo ha hecho mi compañero Ferran Bel también, en relación a la disposición adicional de modificación del artículo 78 de la Ley del IVA, que nosotros consideramos muy importante y extremadamente adecuado el no considerar como subvenciones vinculadas a precio las aportaciones dinerarias que las administraciones públicas realizan para financiar la gestión de los servicios públicos y la promoción de la cultura, cuando no exista una distorsión significativa de la competencia, y las actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación. Con este texto creo que a última hora se consigue garantizar tres cosas. En primer lugar, la viabilidad económica y financiera de la gestión de los recursos públicos, las actividades culturales y de interés general, que de otro modo pues podría haberse visto truncada. En segundo lugar, que las administraciones públicas no tengan que incurrir con unos costes adicionales y, por lo tanto, un mayor gasto y un mayor déficit. Y, en tercer lugar, la neutralidad del IVA, ya que estas aportaciones no suponen una distorsión de la competencia. Por lo que se refiere a morosidad, pues es evidente que a día de hoy, al menos hasta que empiece a aplicarse esta ley, pues el panorama de la contratación pública en el Estado español pues se caracterizaba por una serie de malas prácticas, básicamente en forma de retrasos en los pagos, en particular las que practicaban, y cabe decirlo, los grandes adjudicatarios de obra pública, con la parte más débil de la cadena de contratación, o sea, con los proveedores y con los subcontratistas, que suelen ser siempre el último eslabón que soporta evidentemente todo el entramado, ya que los grandes contratistas, no descubro nada, pues pueden actuar con impunidad debido a la ausencia de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento del plazo de pago legal. Yo creo que se ha trabajado en el tema de morosidad, en todos, pero en el tema de morosidad de una manera muy incisiva para que esto no ocurra, a través de la factura electrónica, en fin, y un sello de medidas que tampoco vale la pena ahora destacar. Hemos trabajado también para que el plazo... Bueno, no, es igual, para que el plazo, y es que esto ya lo he dicho, para que el plazo del pago del contratista a los subcontratistas o suministradores sea imperativo, y bueno, se ha conseguido lo que se ha conseguido. También quiero destacar aquellas medidas que tenían como finalidad primordial pues facilitar, como he dicho al principio, el acceso de las pymes en la contratación pública, tales como los pliegos que no incluyeran las condiciones de solvencia excesivas, como pasaba de manera habitual, o proporcionales al objeto del contrato, que esto evidentemente impedía pues a las pequeñas y medianas empresas poder acceder a cualquier pliego. Y, en fin, y nada, pues que el resultado ha sido franco y claro, y es que esta ley seguramente no la hubiéramos hecho exactamente igual los republicanos catalanes, pero en aras de los esfuerzos compartidos y, evidentemente, al resultado final de todo el trabajo, debo decir que esta ley recibirá pues el voto favorable de Esquerra Republicana. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. En nombre del Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Navarro. Muchas
Muchas gracias, señor presidente. Pues algo ha debido de ocurrir en esta ponencia para que incluso haya hecho brotar algo parecido al amor entre Esquerra y el PP. Pero lo cierto es que sí ha ocurrido. Yo también quiero empezar agradeciendo la predisposición del Gobierno, en este caso, del partido del Gobierno, de José Vicente Marí, a la búsqueda de acuerdos. Quiero agradecer también, por supuesto, a Juan Antonio Martínez y a Felipe Martínez Rico su misma predisposición y a todos los ponentes que han trabajado en la ponencia. Porque yo creo que han conseguido no solo sacar un texto, o hemos conseguido sacar un texto muy complicado, sino que la ponencia se desarrollara en un ambiente agradable, incluso en un tema tan poco propicio para el agrado como es la ley de contratos. Yo creo que al final el texto, como se ha dicho, no es ni la ley de Ciudadanos, ni la de Esquerra, ni la del PDeCAT, ni probablemente la del PP, pero todos hemos cedido parte para que salga un texto completo. Y esto es lo importante. Al final, lo que ha demostrado la ponencia y lo que demuestra la aprobación de esta ley es la política entendida como la búsqueda de acuerdos, muy alejada de la política entendida como confrontación entre enemigos irreconciliables. Y yo creo que esto, sinceramente, ennoblece el parlamentarismo. En cuanto al contenido, se han dicho ya algunas de las cosas. Yo tampoco me voy a enrollar. Tiempo habrá de verla e incluso detectar si efectivamente se han producido algunas contradicciones o incoherencias, pero creo que hemos conseguido, por un lado, por supuesto, la adaptación del texto a las directivas, pero mejorarla notablemente en el proceso de ponencia. Efectivamente, tal y como nos pedía Europa, hemos conseguido abrir la contratación pública o favorecer la contratación pública a las pymes. Y nos hemos preocupado mucho del problema de los subcontratistas. Hemos establecido mecanismos como la comprobación, la obligación de comprobación por parte de la Administración en determinados contratos a partir de determinados precios y porcentajes de subcontratación. Hemos establecido la factura electrónica para el subcontratista a partir de mediados del año que viene e incluso el pago directo por la Administración si lo prevé en los pliegos. Nos hemos preocupado por introducir enmiendas referidas a la transparencia. Evidentemente, tal y como se ha dicho, se facilita el acceso del tercer sector a la contratación pública. Pero a mí me gustaría, como ciudadanos, y puesto que ha sido una de nuestras enmiendas estrella, hablar de la parte de gobernanza, concretamente de nuestra Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación. Han transcurrido 160 años desde la primera ley de contratos en los que se han mantenido una serie de problemas en la contratación que han hecho que no funcione eficientemente y que, de hecho, haya sido pues campo abonado para malas prácticas. Lo que la ley ha intentado desde el principio ha sido regular a base de manera exhaustiva toda la realidad, cosa que ha sido imposible. Tenemos una ley pues, con muchísimos artículos, una ley muy compleja, y nosotros pensábamos que era el momento de dar un cambio de enfoque, y eso es lo que pretende esta oficina. Esta oficina, para empezar, es independiente, estará compuesta por un presidente y 4 vocales, serán elegidos por gente con más de 10 años de experiencia en la contratación pública y no podrán serán por plazos de 6 años, lo que rompe ya los ciclos electorales, y no podrán ser removidos discrecionalmente, sino por causas tasadas. Y su función es regular, podrá emitir instrucciones y supervisar que la contratación se desarrolle con eficiencia. En la creencia, como digo, de que la mejor manera de erradicar las malas prácticas de la contratación es que exista efectiva concurrencia. Y esto no es una cosa de broma. También nos hemos cansado de recordar que al final la contratación pública abarca casi el 20% del PIB y que el déficit de concurrencia pues está provocando pérdidas en torno a los 40.000 millones de euros al año. De esta oficina, además, colgará la Oficina Nacional de Evaluación de Proyectos, que está destinada a evaluar la rentabilidad socioeconómica de estos proyectos, poder priorizar entre inversiones
y conseguir alejar de las decisiones de inversión en infraestructura pues del interés político. Y como digo, no voy a hablar mucho más. Vuelvo a agradecer y felicitar a todos los que han participado en esta ponencia y a congratularnos de que haya triunfado en esta ocasión el parlamentarismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra Auxiliadora Honorato. Muchas gracias, presidente. Bueno, a mí también me toca agradecer. Creo que me da la sensación de que todo el mundo que está aquí está pensando que no sabe muy bien de dónde ha salido esta ponencia un poco marciana, ¿no? Que estábamos todos agradeciendo y con cara de contentos por haber estado en este trabajo tan arduo, tan intenso, tan técnico y tan político. Y por supuesto, yo también quiero sumarme a estos agradecimientos. Pero en realidad yo creo que hemos tenido la suerte de vivir la demostración de que el Congreso, de que este Parlamento está muy vivo y que realmente lo que estudiábamos, o yo estudiaba en los libros de Derecho, imaginándome qué serían los congresos o los parlamentos, pues prácticamente casi algo de lo que parecido a lo que hemos vivido en estos días, ¿no? Yo creo que eso es fruto de que realmente estamos en un Congreso vivo en el que son posibles estos acuerdos y son necesarios además para avanzar y para mejorar la vida de la gente. Desde el grupo confederal somos muy conscientes, también lo ha dicho antes Teresa y otros compañeros, de la importancia de esta ley, y la importancia de este momento en el que vamos a aprobar la tramitación el momento final en el Congreso para la tramitación en el Senado, y somos conscientes de que será uno de los hitos más importantes quizás de esta legislatura. Era urgente y necesario modificar la ley de contratos del sector público. Cuando llegó el proyecto de ley de contratos del sector público en diciembre de este año, pretendiendo la transposición de las 2 directivas europeas, nosotros tampoco vimos que este proyecto pudiera obedecer al reto que tenía la contratación pública en nuestro país, ni que tampoco obedeciera a la necesidad a la transposición necesaria, al espíritu de la transposición de las 2 directivas europeas. Por eso presentamos una enmienda a la totalidad de ese proyecto, porque pensábamos que era muy difícil dar la vuelta como un calcetín a ese proyecto de ley para que obedeciera tanto a los retos como a la transposición de la directiva. Y como, evidentemente no salió la enmienda a la totalidad, nos pusimos rápidamente a trabajar con la sociedad civil, también lo han dicho todos los compañeros anteriores, porque han estado muy presentes en esta tramitación, presentando muchísimas enmiendas, muy interesados en el proceso de modificación de la ley de contratos, y presentamos 186 enmiendas. Y empezamos a trabajar duramente en la ponencia para modificar ese proyecto de ley inicial. Y es verdad que yo creo, lo han dicho también los otros ponentes, que el texto que tenemos hoy aquí no es el texto del Partido Popular, no es el texto del proyecto de ley que presentó el Gobierno a finales de diciembre. Es un texto diferente, es un texto que creo que está casi a una galaxia de distancia de ese proyecto, y lo que pasa que es un texto que nos parece que se queda también a medio camino, ¿no? Debemos seguir avanzando para un proyecto o una ley de contratos a la altura de las necesidades de nuestro país. Muchos avances y en eso tenemos creo que nos podemos felicitar todos. Ha habido muchos avances colectivos y muchos avances de cada uno de los grupos, introducidos por todos los grupos. Nosotros, de esas 186 enmiendas, hemos transaccionado 113 enmiendas que están incorporadas en el texto. Por lo tanto, sí que consideramos que el texto tiene un poco de alma podemita, un poco de alma de este grupo confederal, y eso nos alegra. Por ejemplo, por destacar algunas de las cuestiones que nos parece se han mejorado. Había una cuestión en la que nosotros estábamos muy empeñados y
era en intentar evitar que el precio siguiera siendo el único criterio de adjudicación de los contratos, ¿no? Y finalmente se ha conseguido que para determinados contratos sea obligatorio al menos 51% de calidad para valorar las ofertas. Es decir, que las ofertas tienen que primar la calidad sobre el precio. Nos parece que eso es un avance fundamental, algo de lo que adolecía la contratación pública de nuestro país y que causante de muchos de los problemas, de modificados posteriores, de contratos mal ejecutados, de precariedad laboral en los trabajadores de las contratistas, de las contratas, etcétera. Entonces nos parece que ese es un gran avance que se consigue en este proyecto. También nos parece que hay una bastante adecuada transposición de las cláusulas sociales y ambientales. Nos parecía que era uno de los defectos del proyecto de ley y nos parece que desde el primer artículo, desde el artículo primero, ya se establece la obligación de definir el objeto del contrato en relación con esas cláusulas sociales y ambientales, que además permea todo el proyecto de ley y que vincula a las administraciones públicas, y nos parece que es uno de los avances más interesantes del proyecto. También la reserva de contratos al sector, al tercer sector, a las empresas de economía social. La necesidad también de garantizar los salarios conforme convenio, que tanto nos lo imploraban casi las organizaciones sindicales, incluso también organizaciones empresariales, para no rebajar los salarios una vez que se firman los convenios. La posibilidad de rescindir los contratos por causa por impago de salarios a los trabajadores también es otra de las mejoras, creo que en ese ámbito que hemos introducido. Es muy difícil resumir en tan poco tiempo tantas 115 enmiendas y todo, además muchas otras también de otros grupos, pero por seguir señalando algunas en relación con el acceso de las pymes, que también era una de las prioridades de nuestro grupo. Se han rebajado, como han dicho también otros ponentes, o se ha flexibilizado la necesidad de acreditar la solvencia para poder acceder a estos concursos públicos. También llevamos una enmienda que nos parecía interesante, como era que los jóvenes o las empresas de nueva creación no tuvieran que acreditar trabajos previos para poder participar en los concursos, con lo cual también se le abría la posibilidad a los nuevos emprendedores y emprendedoras a poder acceder a los concursos públicos. La división en lotes como norma general, el avance en morosidad, nos parecía fundamental que toda la administración que quisiera pudiera pagar directamente a los contratistas, a los subcontratistas, el avance con la factura electrónica. Ahí todavía queda mucho por hacer, también es cierto, pero creo que hemos avanzado, eliminando además esa cláusula que se había colado ahí de forma extraña del pacto entre las partes, que parecía revivir del Jurásico de nuevo, ¿no? Y bueno, también en materias de transparencia nos parece que hay muchos avances, como los menores, la reducción de la cuantía de los menores, la eliminación de las instrucciones para el sector público, un procedimiento además que también nosotros nos empeñamos, ágil, sumario, rapidísimo, objetivo, de fácil acceso para las pymes, y la democratización de alguna manera del recurso especial de contratación. Esto en cuanto a todos los avances que queremos que se logra con esta ley. Pero decía que nos quedábamos un poco a medio camino porque nos parece que era necesario avanzar más en algunas cuestiones o había algunas cuestiones que no nos quedaban suficientemente claras. ¿Fundamentalmente cuál? Fundamentalmente en el tema del órgano de supervisión de la corrupción, de la contratación, perdón. Nos parece que tenemos que es un esquema excesivamente complejo, que dudamos de que pueda tener una alta eficacia, y también nos parece que ese órgano debería colgar más que del Ministerio de Hacienda, del Congreso de los Diputados o de las Cortes. Nos parece que ese es quizás la mayor de las dudas que nos presenta este proyecto. Es decir, que creemos que se avanza en transparencia, pero creemos que en el control o en la supervisión de la contratación todavía queda mucho camino que recorrer. También nos parecía que era quizás este momento, esta ley, era interesante en esta ley poder invertir
el orden de trato hacia las privatizaciones de los servicios públicos, es decir, que en lugar de tener un carril ancho y fácil para la privatización y la externalización de los servicios y uno estrecho para la internalización o la recuperación de los servicios públicos, pudiera ser al revés. Y aquí reconocemos que no se ha podido avanzar, y esa es otra de las cuestiones que nos plantean pues la necesidad de seguir avanzando en una ley que nos parezca mucho más acorde al respeto a los servicios públicos y a los derechos de la ciudadanía. También en relación a las tarifas que se cobran los concesionarios, a nosotros nos parece que deberían tener naturaleza tributaria, lo cual era mucho más garantista para la ciudadanía, y tampoco ha sido posible avanzar ahí. Y por último, también nos gustaría que los partidos políticos y las organizaciones sindicales estuvieran sujetos a la ley de contrato, pero no con instrucciones, sino a la totalidad de la ley. Todas estas cuestiones, ya digo, es muy difícil de resumir, pero estas son un poco las cuestiones que nos tenían, digamos, el corazón partido, ¿no? O sea, por una parte nos alegramos del trabajo, nos alegramos de las mejoras. Creemos que, como digo, no es la ley que entró en el Congreso, es una ley mejor, y es una ley además más acorde, creemos, a las necesidades de este país, pero nos parece que se queda a medio camino en muchas cuestiones. Y nada más, seguir ratificando nuestro compromiso con la ciudadanía para seguir saltando las vallas y quitando los impedimentos para hacer de la contratación pública una verdadera contratación estratégica a nivel europeo, homologable al resto de países europeos, moderna, y que profundice en el desarrollo del tejido productivo de este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Al final ha tenido sus 10 minutos. En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Serrano. Gracias, presidente. Yo, como no puede ser de otra manera, también me sumo a los agradecimientos al señor letrado, al subsecretario de Hacienda, al director general de Patrimonio, a todos los compañeros de la ponencia y, en especial, también a los ponentes del Partido Popular, porque, en definitiva, nos han tenido que aguantar a todos, porque todos hemos ido a pedirle lo que cada uno demandábamos y entendíamos que era mejor para este proyecto de ley. Como saben, y no es nada nuevo, la reforma viene impuesta por mandato comunitario y el proyecto llegó aquí en diciembre, y el proyecto que ahora estamos tratando y el que ha salido del dictamen de la ponencia, yo creo que nada tiene que ver con el que llegó. El que llegó no nos gustaba, entendíamos que no cumplía con lo que mandaba la directiva europea, y por eso el Grupo Parlamentario Socialista presentó 400 enmiendas tras escuchar a los colectivos, entidades, expertos en la materia, y el objetivo era que la ley de contratos nueva pues garantizara lo que las directivas europeas imponían y, sobre todo, lo que la sociedad civil nos demandaba. Por eso nuestras enmiendas iban encaminadas a la incorporación al proyecto de ley de las cláusulas medioambientales, las cláusulas sociales, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, y también teníamos un objetivo claro, el objetivo de que fuera una ley transparente, una ley clara, que acabara con cualquier posibilidad de corrupción. Y todo esto el Gobierno no lo había introducido en el proyecto de ley. Tras la ponencia, y dado el breve tiempo que tenemos, voy a señalar los logros más destacables que entendemos que el Partido Socialista ha conseguido. Es verdad que se nos han transaccionado o aceptado muchas de esas enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista ha conseguido, pero luego comentaré que hay algunas que han quedado atrás y que para nosotros eran determinantes. Pero centrándome, como decía anteriormente, en los logros, creo que un logro y un elemento transversal en nuestras enmiendas es conseguir o haber conseguido trasladar la necesidad de que todos los criterios sociales y medioambientales sean un punto de referencia en la contratación pública. Ya desde la exposición de motivos y durante todo el texto legal queda reflejada la convicción de que la inclusión de esos criterios sociales y medioambientales proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual. También era una cuestión fundamental para el Grupo Parlamentario Socialista dar cabida, como aquí se ha dicho ya por otros grupos parlamentarios, a las reclamaciones y a las necesidades del tercer sector. Pero el Grupo Parlamentario Socialista siempre ha estado al lado del tercer sector, siempre ha defendido sus reivindicaciones, y entendemos que tras incorporar las enmiendas y las propuestas que ellos nos aportaron, esta ley ya no es la que remitió el Gobierno en diciembre y, por tanto, salvaguarda los intereses del tercer sector y protege mejor sus intereses, aparte de haber conseguido reservar aquellos contratos a entidades que tienen como objetivo dar cabida a personas en riesgo de exclusión social o a personas discapacitadas.
También se ha conseguido por primera vez que se recoja medidas en defensa y protección de los trabajadores. Esto para el Partido Socialista, para el Grupo Parlamentario Socialista, era un tema prioritario fundamental, porque protegemos a los trabajadores de aquellas empresas adjudicatarias de servicios. Así, por ejemplo, se ha dado una nueva redacción al artículo 35 por mayoría de la ponencia, pero sobre la base de una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, donde se establece la obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación. Y de esta manera conseguimos que quede reflejada la protección a los trabajadores en la Ley de Contratos del Sector Público. Hay también un logro destacable en los contratos de concesión de servicios y servicios públicos en los cuales sea relevante la mano de obra, pues ahí se tendrán especialmente en cuenta los costes laborales derivados de los convenios colectivos de aplicación a la hora de estimar el valor del contrato para fijar el presupuesto base de licitación. Y como hecho novedoso, y gracias también a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se establecerá en los pliegos la imposición de penalidades al contratista para aquellos supuestos de incumplimiento o retraso reiterado en el pago de los salarios o la aplicación de las condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos. También hemos de destacar una mejora especial en el recurso especial en materia de contratación, puesto que se amplía la legitimación para interponer este recurso y, aparte, se amplía a los sindicatos para que aquellos sindicatos que consideren que sus trabajadores no están viendo cumplidas sus condiciones laborales puedan recurrir los incumplimientos por parte del empresario adjudicatario. Y también a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista se ha conseguido establecer la figura obligatoria de un responsable del contrato para supervisar la ejecución del mismo. Quiero ir tan corriendo para que me dé tiempo que me enredo. Así que voy a tratar de decirlo todo en el tiempo que tengo. Y también es importante destacar que en los casos de las concesiones de obra pública y de las concesiones de servicios hemos conseguido establecer la designación por la Administración de una persona que actúe en defensa del interés general para obtener y verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación del servicio de la obra, así como que el concesionario asumirá todos los riesgos derivados de la obra y de la explotación de la concesión. Como logro importante en materia de transparencia y gracias a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista está la publicación relativa a los contratos menores, que deberá hacerse al menos trimestralmente y deberá publicar su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el IVA y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario para que se puedan ver a quién se dan esos contratos y se evite así cuestiones que desde luego no están permitidas en la ley, como el fraccionamiento de los contratos. Y también tenemos que destacar, y esto también se recoge por primera vez, las demandas de colectivos tan importantes como los arquitectos, los ingenieros y, en definitiva, los servicios de consultoría, que por primera vez se ven recogidos en la ley del contrato estas necesidades y demandas que este tipo de colectivos pedían, y se introduce el criterio del valor intelectual de este tipo de contratos y que no prime la adjudicación por precio exclusivamente, que se dé valor al saber intelectual de los mismos. En cuanto al objeto del contrato, se ha conseguido también que se prevea la división en lote del contrato siempre que la naturaleza y objeto del mismo lo permita. De esta manera recogemos el espíritu de la directiva de favorecer la contratación pública a las pequeñas y medianas empresas y que el Gobierno no había previsto en el proyecto que remitió a las Cortes en diciembre del año pasado. Y también se establece la obligatoriedad de reservar lotes para centros especiales de empleo, empresas de inserción y de economía social, con el objetivo de favorecer la incorporación al mercado laboral de personas que trabajan en dichas empresas a través de la contratación pública. Por tanto, se ha revertido el espíritu del proyecto, como decía anteriormente. Y también se ha dicho aquí, en busca de la calidad en la ejecución del contrato y bajo la premisa de mejorar la competitividad de la economía a través de la calidad en la contratación pública, se ha sustituido como criterio de adjudicación la oferta económica más ventajosa que preveía el proyecto de ley por el criterio de la mejora en la calidad en relación con la calidad y el precio. Y en el capítulo de gobernanza, el Grupo Parlamentario Socialista ha introducido la figura de crear la ponencia permanente
en el marco de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas para que fiscalice y para que supervise toda la contratación pública. Y luego uno de los logros que hemos conseguido entre todos ha sido ese avance importante en la lucha contra la morosidad y en la lucha contra la protección de los derechos de los subcontratistas que afecta a pequeñas y medianas empresas. Todos hemos defendido esos derechos y así hemos avanzado. Voy terminando, señor presidente. Y por razones de tiempo, como es evidente, no me voy a extender más en los logros conseguidos por el Grupo Parlamentario Socialista. Sin embargo, sí me detendré en dos cuestiones que son prioritarias para el Grupo Parlamentario Socialista, por las que nos han hecho que no podamos votar a favor de esta ley. Y es que la ley hace desaparecer el contrato de gestión de servicios públicos. Para el Grupo Parlamentario Socialista, este era una de nuestras banderas y de nuestras apuestas estrella, porque entendíamos que se pierden potestades que tiene la Administración para esta prestación de los servicios públicos al ciudadano y para seguir protegiendo el Estado social y el Estado de bienestar. Nosotros creíamos que la directiva no prohibía que este contrato de gestión de servicios públicos se transpusiera. Era una figura del ordenamiento jurídico español que redundaba en esa característica del derecho administrativo interno y, sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular ha entendido que no era necesario aceptar esa propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Otros grupos parlamentarios tampoco lo han entendido así y por eso nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto que hoy se trae aquí. Tampoco podemos estar de acuerdo con la penalización que hace a la remunicipalización de servicios. Es evidente que el Grupo Parlamentario Socialista apuesta por los servicios públicos, por los servicios de calidad, por la autonomía municipal, porque no se haga injerencia en esa autonomía municipal como sí ha hecho el Grupo Parlamentario Popular a través del Gobierno, que con la ley Montoro pues, ha intervenido en esa autonomía municipal. Y, por tanto, esas son las razones por las cuales nosotros entendemos que no podíamos apoyar esta ley. Alabamos el espíritu de consenso, de diálogo del Grupo Parlamentario Popular en esta ley, más por necesidad que por convicción, pero igualmente se lo agradecemos, pero entendéis o entenderán ustedes que nuestro voto no puede ser favorable, ya que se pierde el contrato de gestión de servicios públicos y también se pierde esa posibilidad de apostar por la autonomía municipal y porque no se ingiera en la posibilidad de remunicipalizar dichos servicios. No obstante, el Grupo Parlamentario Socialista, y dadas las enmiendas que han sido aceptadas y transaccionadas y que este proyecto es otro y es diferente, pues nos abstendremos en la votación del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Serrano. En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Marí. Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, evidentemente iniciaré la intervención agradeciendo al señor letrado y al equipo que le ayuda por habernos aguantado durante estos meses. Y también a los portavoces de los diferentes ponentes de los diferentes grupos parlamentarios. Para los miembros del Grupo Popular ha sido un gustazo participar con ustedes en esta ponencia y mejorar y mirar de aprobar este proyecto de ley. Si me permiten, parafraseando a la señora Jordá, nosotros, los del Grupo Parlamentario Popular, también hemos disfrutado observando cómo ustedes se han ido transformando durante estos meses de ponencia. Pero permítanme trasladarles también algunas reflexiones. Señorías, frecuentemente los ciudadanos, al observar nuestra vida pública y el discurrir de nuestra vida política, escuchando los argumentos de unos y de otros, se preguntan: ¿es que no es posible que se pongan de acuerdo en algo? Esta es la pregunta, señorías, y con cierto pozo de hastío y decepción, seguramente. Si tuviera que contestar la pregunta, diría que los únicos motivos ciertos capaces de impedir los acuerdos son los propios principios, los que defiende cada uno de los grupos parlamentarios, de los grupos políticos diferentes, contrapuestos, que configuran una propia visión y una propia concepción de nuestra sociedad. No deberíamos transigir en los principios, señorías. Sin embargo, en el día a día disfrazamos de principios motivos distintos que se apartan del objetivo común, que es la resolución de los problemas de los ciudadanos. En ocasiones,
la creencia equivocada de que la alternativa política solo se afianza en la oposición permanente en todo tipo de cuestiones. Otras veces lo que malinterpretamos que pide nuestro propio electorado nos lleva a la intransigencia y a practicar el desgaste, olvidando si la cuestión concreta pues, conviene o no a nuestros conciudadanos. Y en las más de las ocasiones es la falta de valentía política la que impide transigir en las posiciones propias, buscando la conciliación y el punto de acuerdo, por miedo a que eso sea interpretado como una debilidad o por miedo a que si nos avenimos se refuerce la idea de que el adversario político hace algo bien. Todo esto, señoría, serán muchas razones, muchos motivos, pero todos ellos están muy alejados del interés de los ciudadanos y están sin duda en la base del poco crédito que les podemos merecer. Porque resulta frustrante, y así lo perciben los ciudadanos, saber que existe el punto de la mutua conveniencia, saber que existe acuerdo en determinadas cuestiones y, no obstante, abdicar de ello y tener que someterlo a otro tipo de consideraciones cortoplacistas o a otro tipo de estratagemas. No puede jugarse, en nuestra opinión, con los intereses y anhelos de los ciudadanos y prescindirse de la inteligencia cuando se marcan posicionamientos políticos en algunos momentos. No es útil, pero menos se puede prescindir de la inteligencia en todas las circunstancias, porque además de ser inútil, es reprobable. Sin embargo, señorías, y contestando a la pregunta que les indicaba al inicio, deberíamos también responder y explicar que en nuestra vida política y parlamentaria se producen con naturalidad, día a día, el diálogo sincero en diferentes cuestiones. Negociaciones dilatadas, contraste de pareceres y argumentos que a menudo fructifican en el acuerdo. Y ellos así, porque la inteligencia de todos nos dice que es mejor un proyecto de ley acordado con razones de unos y otros que no todos los proyectos de ley que haya llenos de razones y verdades absolutas. Y este es el ejemplo del proyecto de ley de contratos del sector público que hoy debatimos. Un proyecto de ley que es fruto de un amplísimo acuerdo, un proyecto de ley que ha tenido la amplia participación de entidades, hasta 126 entidades y colectivos en el trámite de audiencia pública. Con posterioridad, el Grupo Popular se ha reunido con más de 60 entidades, colectivos profesionales y sociales durante la tramitación. Y estoy seguro que todos y cada uno de ustedes han hecho otro tanto. 1.081 enmiendas, de las cuales se han aceptado o transaccionado 975, es decir, el 90% de las enmiendas se han incorporado de una u otra forma a este texto final. Un gran esfuerzo y un gran acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Un gran esfuerzo y un gran acuerdo en que se ha implicado también, y quiero agradecerlo expresamente, el ministro Cristóbal Montoro y el subsecretario de Hacienda y su Dirección General de Patrimonio. Tras estos meses, porque han sido meses, señorías, hemos profundizado en la aplicación de los criterios sociales, laborales, medioambientales. Hemos construido una mejor arquitectura institucional para la regulación y supervisión de nuestra contratación pública que nos da mejores instrumentos en la lucha contra las irregularidades administrativas y la corrupción. Hemos introducido por primera vez en nuestra normativa de contratación la posibilidad de que la Administración pague directamente a los subcontratistas. Con ello nos situamos a la vanguardia de Europa, señorías. Hemos otorgado mayor control de contratación a las entidades del sector público, o hemos reducido, o hemos puesto mayor control aún en la contratación de las entidades del sector público instrumental al eliminar las normas internas o las instrucciones internas de contratación. Y mejorado y potenciado el acceso de pymes a la contratación pública, dando mayor transparencia a los procesos administrativos. El Grupo Popular dijo en el debate a la enmienda a la totalidad que este proyecto no requería de dicha enmienda y que sí que precisaba del análisis, de la información suficiente, del contraste de razones respecto de las previsiones allí contenidas y, como consecuencia de todo ello, requería del esfuerzo de todos los grupos políticos para llegar a acuerdos en la tramitación parlamentaria. Esa era y es la disposición del grupo parlamentario al que pertenezco y del Gobierno del Partido Popular, y eso es lo que hemos hecho, señorías. Eso es lo que han hecho ustedes, todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Comprometerse, transigir, dialogar y negociar con profusión y buscar lo más beneficioso para nuestros conciudadanos. Y ello es lo que permite que este proyecto de ley tenga un amplio acuerdo y respaldo. Este proyecto de ley
es trascendente, porque la materia de contratación pública es transversal y trascendente, ya que afecta a amplios sectores de nuestra actividad productiva. Y por ello este proyecto de ley no puede ser tachado solamente como un proyecto de ley técnico, que lo es, sino que es también un proyecto de ley de trascendencia política relevante. Un proyecto de ley en la línea de las reformas estructurales de nuestra actividad económica. Henry Clay, señorías, que fue presidente del Congreso americano en el siglo XIX, dijo que toda legislación está fundada en el principio de mutua aveniencia. Es así, señorías. Y este proyecto de ley es prueba de ello. Como es prueba de ello también el compromiso del grupo al que pertenezco de seguir dando pasos en el marco del diálogo, del acuerdo, de la transigencia para, si así lo desean, señorías, juntos seguir mejorando la vida de nuestros conciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, como lo habéis dado todo tan masticadito, yo creo que incluso hay un informe final que se ha entregado con las enmiendas que